¿Qué tal, queridos colegas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y pues bueno, vamos a aprovechar el día, vamos a aprovechar la mañana y vamos a compartir un tema muy interesante. Conflictos que transforman nuestra aula. Vamos a compartir 6 pasos que a lo largo de la experiencia, compartiendo con otros colegas, hemos llegado a la conclusión que nos pueden servir para el manejo de conflictos en nuestra aula. Y también mejorar nuestro clima y educar las emociones. Al fin de cuentas, sabemos que en nuestros salones de clase existen distintas personalidades. Se conjuntan momentos, objetivos, experiencias y todo esto tenemos que sumarlo para que a lo largo de nuestras sesiones, al momento que exista el llamado conflicto, entiéndase por conflicto una discrepancia en las ideas, ideología, en las actitudes, que pueda ocasionar una dinámica contraria a la que buscamos en nuestro salón de clases. Entonces, vamos a mirar los conflictos hoy con otros ojos. Normalmente los vemos con estos ojos de decir, ¿qué estamos hablando? ¿Qué estamos diciendo? Ya va a haber más problemas, no avanzan, vamos a etiquetar, entonces no. Vamos a ponernos otros ojos, otros lentes, para poder nosotros identificar esos problemas no como una amenaza, sino como una oportunidad para educar en valores, fortalecer nuestro grupo y facilitar la incorporación de nuestros estudiantes a la sociedad como ciudadanos responsables. Entonces, estos elementos pues son sumamente importantes y son esenciales para poder nosotros generar esta dinámica de trabajo. ¿Cuántas ocasiones en su salón no ha habido un conflicto que ha escalado? ¿Cuántas ocasiones en su salón o nuestro salón no hemos logrado cumplir las planeaciones que tenemos debido a que hay esta discrepancia o hay esta diferencia entre lo que estamos enseñando y la dinámica que se dio en el grupo? ¿Cuántas ocasiones no se ha dado un pique entre los líderes del grupo? ¿Cuántas ocasiones no hemos detectado algunas situaciones de bullying dentro de nuestra clase? El primer paso siempre va a ser, y esto es importante, que partamos de reconocer que existe el conflicto. Sí, tenemos que reconocerlo, porque si nosotros no identificamos realmente cuál es el conflicto, vamos a seguir dejando que pase, que vaya escalando hasta un nivel donde pueda llegar a un daño físico y tenga consecuencias mayores. Por eso es importante inmediatamente reconocer el conflicto. Aceptar el conflicto es natural y no es algo que debamos ocultar o reprimir. Tiene que darse y tiene que pasar. ¿Por qué? Porque normalmente así nos ocurre y socialmente nos pasa. Y en nuestras aulas, que es un laboratorio de aprendizaje, donde nuestros estudiantes van incorporando esas tomas de decisiones, esas consecuencias, también se convierte en una forma en que ellos aprenden a la resolución del conflicto. Ahora bien, ¿cómo podemos implementar este primer paso reconociendo el conflicto? Necesitamos partir de nombrar el conflicto con toda la calma, es decir, ¿qué es lo que está pasando? Veo yo que ustedes están discutiendo. ¿Por qué están discutiendo? Pero aquí la intención es mantenerse neutral, no con el enojo, no con la molestia, no como llamada de atención. Es importante en esos conflictos detener en el momento, in situ, la situación. Con toda la calma, poder regular nuestro tono de voz, poder acercarnos y preguntar, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando? Y hacer el proceso de reflexión para
normalmente nosotros resolver de una mejor manera. Y aquí entra esta pregunta: ¿cómo reacciono yo normalmente cuando aparece el conflicto? ¿Me tenso, lo evito, lo enfrento? ¿Y por qué sirve este análisis personal? Porque al fin de cuentas esto lo vamos a proyectar con nuestros estudiantes. Y ellos también en ese momento es qué es lo que pasa con el conflicto. Si se está dando, ya vamos un paso a favor, porque en ese conflicto va a haber una reflexión. En ese conflicto se va a prestar también para que podamos nosotros mostrarles el camino para esa resolución o ese acercamiento. Practicar en el reconocimiento de los conflictos pequeños antes de que escalen es el elemento esencial. Hacer el ejercicio y es válido. Podemos detener nuestra clase en ese momento para que todos analicemos qué es lo que ocurre, para que respiremos hondo, para que preguntemos qué está pasando. Y de esta manera empecemos a bajar el nivel de conflicto o el nivel de tensión que pueda llegar a existir. Entonces, paso número 1, vayamos tomando nota y también vayamos comentando. Si hay algo que podemos mejorar en este primer paso, incorporémoslos. Recuerden que juntos podemos lograr estrategias de muy alto impacto, de muy alto nivel. El paso número 2, que es importante aquí: pausar para leer las emociones. Si nosotros pausamos, ¿qué es lo que pasa? Antes de intervenir, necesitamos detenernos para comprender qué es lo que está sintiendo en ese momento el estudiante. Pero ¿cómo vamos a tener este tacto para estar presentes en esta situación? Pidamos tiempo fuera, pidamos una pausa. Está el conflicto y están discutiendo unos con otros. En ese momento tranquilamente es: chicos, vamos a respirar hondo, vamos a detenernos un poquito antes de continuar. Respiremos hondo, levantémonos, sentémonos, volvamos a respirar hondo, soltemos y ahora sí vamos a empezar a platicar de ese conflicto. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Cómo te sientes ahora? Darles voz para que expresen. Y ya que se hayan expresado, necesitamos hacerlos conscientes de cómo se expresan. El manoteo, la expresión facial, el tono de voz, para que esto lo puedan interiorizar y que hagamos conciencia de que también con estos elementos de comunicación no verbal y comunicación verbal, estamos sumando a que el conflicto pueda escalar. Al hacer conciencia con nuestros estudiantes, aunque sean niños, y eso nos sirve mucho, porque como niños tienen una capacidad increíble. En jóvenes, adolescentes y adultos también, pero con los niños el poder analizar el conflicto es muy importante y muy interesante, porque pueden dar soluciones que no nos esperamos. Entonces, el hacer este ejercicio nos va a permitir poder enfocar, disminuir el conflicto, que el resto del salón observe que un conflicto no es sinónimo de malestar, que un conflicto no es sinónimo de tensarnos o molestarnos, que el conflicto nos va a sumar para llegar a una solución. Y sí, podemos tener diferencia, pero si nos enseñamos a respetar y en ese momento les apoyamos para que analicen la situación y comprendan la importancia de la empatía, del poder escuchar los puntos de vista y llegar a un acuerdo, vamos a estar avanzando. Pero este solo es el segundo paso. Y hablamos de 6 pasos que nos van a servir muchísimo. Cuando estábamos precisamente trabajando esta dinámica de reconocimiento de qué es aquello que nos puede sumar para resolver conflictos, estaba con algunos compañeros docentes y directivos platicando del tema. Estábamos tomando té y café
Y precisamente decíamos, ¿por qué estamos acostumbrados a que el conflicto sea algo que nos detiene, que lo hemos visto o tenemos la visión de que el conflicto es sinónimo de problemas, es sinónimo de no avanzar? Y es ahí donde nos aterrizamos en que a lo largo de nuestra experiencia tenemos que implementar ciertos elementos transversales que a todos nos sirven. Entonces, llegamos a esta conclusión y sobre todo, y es muy importante y muy interesante, cómo podemos aplicarlo en nuestras aulas y en los distintos niveles. Pero bueno, retomo el orden que tenemos. Paso número 3. Escuchar a cada estudiante con dignidad. Por el ritmo de trabajo, por los objetivos que tenemos trazados, por los procesos que tenemos que cumplir. ¿Cuántas ocasiones realmente nos hemos detenido a poder escuchar a cada estudiante con dignidad? No con el rápido dime, no, con dignidad. Escucharle, valorar lo que nos tiene que aportar. Y a partir de ahí también, ese sentido que le damos de importancia, él lo puede representar para la resolución de conflicto. La voz de respeto con la que hablemos con nuestros estudiantes, sin interrumpir, sin echar culpa, es muy importante. La ecuanimidad que podamos mostrar al momento de esa resolución de conflicto va a marcar la pauta para poder resolver y poder darle la confianza al estudiante que su punto de vista es válido, que su punto de vista, si él es empático y respetuoso, aún más vamos a poder resolver los conflictos. Entonces, cada estudiante tiene la oportunidad de poder explicar qué es lo que ocurrió. Y demos esa oportunidad. ¿Qué pasó? Platícame. Una postura primero, otra postura después. Con esto que ocurre, dejémoslos que hablen, como les digo, sin interrumpir, sin juzgar. Ya que se hayan expresado cada una de las partes, podemos darles la tranquilidad de haber sido escuchados y eso también ya les sirvió para haberse desahogado. Es importante también al resto del salón pedir respeto, pedir esa tranquilidad para escuchar y no actuar, no tomar posturas, simple y sencillamente escuchar. La dinámica que tengamos en nuestro grupo nos va a permitir nosotros como líderes de esa comunidad, de ese salón de clases, realizar un análisis de lo que ocurrió y de esta manera poder solucionar. Entonces, ¿qué pregunta de reflexión nos viene a la mente? ¿Estoy escuchando para comprender o solo para responder? Y es una pregunta que va desde nosotros hasta nuestros estudiantes. Preguntarles, ¿estás escuchando para responder o para resolver? Y hacer conciencia. Si nosotros mismos, cuando hemos vivido de conflicto, nos enganchamos, nos calentamos, nos encanijamos, nos molestamos y seguimos ese hilo de conversación que no lleva a ningún lado. Imagínense ellos que están formando su personalidad, que están integrando sus valores, sus principios y sus formas de resolver conflictos. ¿Qué es lo que ocurre? Por eso es importante irlos aterrizando y que vayan desarrollando su proceso de pensamiento. Ahora bien, ¿cómo podemos mejorar toda esta situación o esta escuchar al estudiante con dignidad? Empecemos con el reconocimiento personal, porque esto es algo que no hacemos los docentes. No nos damos el tiempo para escucharnos, no nos damos el tiempo para decir algo no está bien y tengo que resolver. Vamos dejando, nos escala, nos bloquea y no nos permite poder resolver desde nosotros. Ahora, esto, trabajándolo con nuestros alumnos, ¿qué significa?
que ellos también observen, se sientan y no se juzguen. Buscar en estos tiempos donde existe tanta información, donde existe tanto contenido respecto a ciertos parámetros o normas, es importante volver a reconectar con lo esencial. Expresiones corporales, faciales, la forma de hablar, cuál es el conflicto, cuál es la esencia y poder resolver. Entonces, ya tenemos ahí un elemento muy interesante que es el número 3, que es escuchar a cada estudiante con dignidad. Número 4, identificar la necesidad detrás del conflicto. Si estamos en plena clase y empieza el conflicto, saludos maestro desde Toluca y acá desde Aguascalientes, abrazo fuerte. Estimada Patti, bendiciones. Definitivamente, cuando existe el conflicto en nuestra aula, es muy interesante el poder ver qué hay detrás también. Si es llamar la atención, si es el compartir una perspectiva, si es el llamar un conflicto por querer ocasionar problema. O sea, tenemos que analizar qué hay detrás, si quizás hay también un elemento de hambre y poca tolerancia, si hay irritabilidad. O sea, hay muchos elementos detrás también del conflicto que en ocasiones, por nuestra carga, por nuestros momentos, no identificamos. Y es esencial poder identificarlos para poder apoyar a nuestros estudiantes. Estas necesidades que tienen nuestros estudiantes son necesidades que también nosotros llegamos a proyectar, pero que omitimos o vemos como no es importante atender, y esto hace que escale. Es importante también en esos momentos poder cuestionar qué necesitabas y por qué te sentiste así, por qué tuviste la necesidad de discutir, por qué no pudiste escuchar a tus compañeros. Y esto va a permitir a su vez también traducir las emociones. Pero, ahí viene el pero, y es lo interesante. Tenemos que tener también la dinámica del grupo, siempre respetuosa, siempre imparcial, para poder observar y aprender. Y a nuestros chicos que están en conflicto, que se sientan tranquilos para no ser juzgados. Y saber que expresar las emociones, expresar los puntos de vista, puede ser algo sano, con las formas correspondientes. Entonces, esto es importante. También es importante llevar un registro breve de todo esto que está ocurriendo, porque al fin de cuentas, lo recurrente es también una situación de responsabilidad que tenemos que atender. Tenemos que llevar esta bitácora de conflictos, porque son antecedentes. Paso número 5. Construir acuerdos realistas y justos. Algo que dialogábamos en ese cafecito y que subía de tono en muchas ocasiones era ver qué tanto podemos construir esos acuerdos con nuestros estudiantes, donde no esté de por medio el perder la autoridad, donde no esté de por medio que se preste a que se piense que hay favoritismo, donde no esté de por medio el que se cree una dinámica de tensión al momento de tomar estos acuerdos. Dialogando, platicando, compartiendo, comentando, pues llegamos a esta conclusión de que tenemos que ser realistas en qué sí se puede y qué no, desde el principio, para poder establecer objetividad y que sea alcanzable por todos los involucrados estos elementos, pues que nos permitan sumar a la experiencia de resolución de conflicto. Es importante también que estos conflictos que se den al construir los acuerdos, tengámoslos a la vista de todos. Acuerdo que construyamos, acuerdo que escribimos, hacemos en un marco y pegamos. ¿Para qué? Para que también todos lo firmemos
de que estuvimos de acuerdo, de que lo leímos y que lo vamos a respetar. Hacer partícipe a nuestros estudiantes de la dinámica de resolución de conflictos es esencial. Tenemos que darles todas las herramientas, porque ¿qué es lo que pasa cuando nosotros salimos a la realidad social y profesional? Cuando tenemos un conflicto, nos estalla la mente, nos estalla la cabeza, nos cerramos, nos sentimos mal y nos cuesta mucho resolver. Pero si les damos las herramientas a nuestros estudiantes y a su vez nosotros aprendemos de ellas, les garantizo que vamos a poder tener una sociedad más en paz, una dinámica favorecida por el aprendizaje significativo e inclusivo. Entonces, tomemos en cuenta todo esto. ¿Y cuál es la pregunta reflexiva aquí, en este punto de construir acuerdo? ¿Qué tan claros son los acuerdos que hago en mi aula? ¿Son realistas o demasiado altos? Estos acuerdos también tenemos que hacer la aclaración que son acuerdos que son sujetos de mejora, que son acuerdos que son sujetos de responsabilidad y también de derechos. Entonces, vamos sumando con esta experiencia. Y vamos llegando al último punto. El último punto es acompañar y dar seguimiento. Sí, ya se resolvió, ya platicamos, ya comentamos, ya hicimos nuestro acuerdo, ya está presente, ya todos estamos contentos, ya todos estamos enfocados y se nos olvida. No, tenemos que estar presentes ahí. ¿Qué quiere decir estar presentes? Recapitular cómo podemos tenerlo como ejemplo, como en un estudio de caso. Y también preguntar a nuestros estudiantes, quizás 15 días después, ¿qué ha pasado con el conflicto que ocurrió? ¿Cómo te sientes? ¿Qué aprendiste? Porque también la visión que tenemos después de un conflicto nos hace cambiar. Aquí también hay una pregunta muy interesante y es, ¿qué tanto doy seguimiento a lo que acordamos o lo dejo en el aire? Y eso nos pasa en nuestra familia, y nos pasa con nuestros hijos, y nos pasa con nuestros amigos, y nos pasa con los esposos y las esposas, los novios y las novias, y nos pasa en todos lados. ¿Qué tanto puedo dar seguimiento para poder mejorar todo esto? ¿Qué tanto doy seguimiento y no suelto hasta resolver? Recuerden, podemos tener muchísima imaginación y creatividad para que estos acuerdos estén en color. Estos acuerdos tengan un dibujo, estos acuerdos tengan un logotipo, estos acuerdos tengan un eslogan. Interioricemos y comprometamos a nuestros estudiantes en esta responsabilidad. Y va desde que son chiquititos, porque ellos son sumamente responsables, tienen una energía increíble y aparte una sabiduría que podemos ir aplicando. Entonces, sumémoslo. Sin duda, ¿cuál es nuestro resultado esperado en nuestra aula? El conflicto es una oportunidad perfecta para educar en valores. Es una formación real para las habilidades socioemocionales, más allá de la teoría y todo lo que nos indican. Es un puente para la convivencia y el aprendizaje profundo. Y es un espacio de confianza donde el grupo aprende a convivir. Queridos colegas, queda al aire. ¿Qué haces tú para favorecer la resolución de conflictos, para involucrar las emociones, para dar las herramientas o compartir las herramientas que nos permitan favorecer de manera positiva y generar ciudadanos conscientes de esta responsabilidad? Déjenme sus comentarios, enriquezcamos y sigamos adelante. Muchas bendiciones, abrazo fuerte, nos vemos la próxima y recuerden que su página Pedagogía Transformando Vidas con Educación de Alto Impacto y su servidor Juan Carlos aportamos nuestro granito de arena para que en conjunto transformemos la sociedad.
Bendiciones y hasta la próxima. Y se me olvidaba, por favor, cuídense mucho, compartan y no se olviden de dar lo mejor. Abrazo.